Buenos días a todos. Como siempre digo, feliz y agradecida de otro domingo más de historias que contar con esta invitada de honor. De verdad que feliz me hace Silvia. Tan bella, gracias por esta invitación. Y yo contigo, el previo que tuvimos, nos podemos quedar horas hablando. El previo estuvo divino y le dije a Silvia, tenemos que cortar ya porque tengo que ir a arreglarme. Bella. Bueno, Silvia, estas 2 semanas que tengo, porque tengo tu libro, gracias por por hacérmelo llegar. Un libro fabuloso, no sé si todavía se puede conseguir porque estoy segura que mucha gente luego va a querer leerlo. Sí, se Habla consigue. de la vida de tu padre, Gonzalo Benaín Pinto. Quiero decirte que me honra decirlo. Tengo más de 120 programas, en su mayoría hechos a la comunidad judía de Venezuela, y en la mayoría de ellos siempre sale el nombre de tu padre a relucir. Y fue cuando dije, tengo que tener a alguien de la familia para que obviamente cuente su historia, porque ya no lo tenemos, no está entre nosotros, un gran hombre que estoy segura mucha gente pues lo recuerda, que no solamente sembró e hizo mucho por la comunidad judía en Venezuela, pero también lo hizo por un gran país, que de eso también quiero hablar, un gran país lo que fue Venezuela. Así que Silvia, te voy a estar llevando, pero para comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a comenzar hablando de los abuelos, porque creo que inclusive tu padre lo dice, que él hace lo que hizo, porque pues tenía el ejemplo de sus padres. Sí, bueno, mira, mis abuelos, no me acuerdo mucho de los abuelos como hoy en día se pudiesen acordar los nietos de sus abuelos. En aquella época los abuelos eran abuelos distantes, figuras que realmente a veces uno les tenía como que miedo que te regañaran o que dejaras un papel o que le ensuciaras un mueble, pero sí queda y sí quedó lo fundamental de cada uno de ellos que aportaron en tu vida, que tú metabolizaste después. Y bueno, somos mucho como el espejo de todo lo que hemos y vamos heredando. Mira, mis abuelos, ¿por dónde quieren empezar? ¿Los paternos o Vamos a maternos? empezar por los paternos, porque como Vamos. hablé de ellos, de que leí que tu padre decía, ya entiendo yo de dónde vengo, por qué hago lo que hago. Y eso me parece muy importante recargarlo porque es un poco lo que trato de hacer yo en estos programas, de Claro. entender de dónde venimos para saber de dónde vamos. Y al final sí somos parte de nuestra educación. Obviamente el colegio tiene mucho que ver, pero tu padre también lo decía, hay mucho de casa. Exacto, el hogar. Mira, mi abuelo paterno vino a Venezuela con otros muchachos jóvenes provenientes de Marruecos, realmente huyendo de la pobreza y queriendo hacer América. Por De casualidad, nombre, de nombre, Elías. Elías, Elías Benaim Pilo. Eh, vienen con muchachos con apellidos también conocidos dentro de la comunidad sefardí y aventureros pues a vivir, a tratar de buscarse un futuro y vivir mejor, salir de la pobreza de donde venían. Entonces, mi abuelo viene solo ¿Qué y edad tenía? mira, mi abuelo. Como joven, ¿no? Sí, 16 sí, años. joven, muy buen mozo, sabía leer y ya tenía tíos aquí en el interior, en Villa de Cura, en el interior de la República, que lo vinieron a buscar al puerto de La Guaira y llevárselo para que fuese a trabajar con ellos en esa ciudad. Tú te preguntarás por qué Villa de Cura. Villa de Cura era el paso obligado en Venezuela de todos los viajeros y los comerciantes y mercancías que venían o de Oriente o de Occidente. Todo el mundo se paraba en Villa de Cura. Hay una anécdota en que a mi abuelo lo llamaban el turco Benaim,
porque él era el único que sabía leer en el pueblo, y cuando llegaba la Gaceta en la tarde, se reunían en la plaza y mi abuelo leía la Gaceta. Wow. In- Increíble, ¿no? Bueno, así como todos los viajeros y todos estos muchachos que vinieron poco a poco, fueron haciendo fortuna, se mudan para Caracas. Estamos hablando más o menos qué época en año, para ponernos en Mm, contexto. Yo te digo en contexto, a principios de 1900, ¿ok? Luego, bueno, empieza mi abuelo en Caracas, no había sinagoga, se reunían en una casa, y bueno, así poquito a poco se fueron haciendo las instituciones, haciendo sinagoga, enterrando en una parte del cementerio para los judíos, y bueno, así fue evolucionando todo poco a poco, y a medida que llegaban, pues aumentaban la comunidad. ¿Y En cómo eso, conoce a la abuela, Estrella? son primos hermanos. Eh, No. Mi abuela es Estrella Pinto Pilo. Las dos mamás eran hermanas. En aquella época, desde que tú nacías, yo creo que ya tenías tu primo hermano o primo segundo, primo primero, o hasta a veces tío, viudo X, ya arreglado el matrimonio. Mi abuela sabía que se iba a casar con Elías, yo creo desde que tuvo razón de su femineidad, ¿no? Y bueno, se casaron y hicieron un matrimonio espectacular, digo yo, a juzgar por los hijos que tuvieron y criaron. Mi abuelo se llevaban muchos años de diferencia. Mi abuelo era muy sabio y mi abuela era como eran las abuelas, las mujeres, de temple, aguerrida, soñaba con una vida mejor, con un ascenso social, con tener lo que no tuvo, eh, criar a sus hijos que fueran alguien, educación, 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 los mejores. Bueno, mira, tienen su mérito, lo lograron. La familia Benaín Pinto, bueno, ha hecho historia en Venezuela, tanto dentro de la sociedad venezolana como en la comunidad judía, y a veces trascendiendo como mis tíos médicos que tienen, bueno, Esa parte publicaciones. de la historia, discúlpame que te interrumpa, pero me encanta la manera como se cuenta. Eran seis en total, pero eran dos camadas. Eran dos Y esa camadas. primera camada es la camada de los médicos y la segunda camada ya hace el corte con tu padre. Cuéntanos un poco y quiero que enlacemos con el viaje a París, esos 2 años que vivieron en París. Bueno, sí, ya te digo, mi abuela era una mujer amante, primero con un gusto exquisito, amante de la belleza, de las obras de arte, de las joyas. Bueno, toda su vida ahorraba de la platica que le daba mi abuelo, ella apartaba, y me acuerdo que se compraba sus joyas a crédito, venían a venderle las piedras a la casa, después las mandaban a montar, igual con todos los muebles, las antigüedades, los cuadros. En su casa era un museo, yo me crié ahí y me fascina. Yo creo que de todas las nietas, yo soy la más barroca, la que le encanta el perolero, la que le encanta, bueno, la vajilla, los cubiertos, el perolero, pues, me encanta, me encanta, me encanta. Lo heredé de mi abuela Bueno, ya Estrella, entendemos luego a qué te dedicaste, ¿no? entre otra cosa. Pero ese amor por el arte, por los objetos preciosos, todo de mi abuela. Su casa era un museo y me acuerdo que los domingos que íbamos en las tardes, ¿Dónde quedaba? yo tengo memoria de su casa, se llamaba Andalucía, en la avenida Las Acacias de la Florida, un caserón, un caserón. Quién sabe si lo vemos ahora y no nos parece tan caserón, pero en aquella época, para los ojos nuestros, caserón. Y a mí me encantaba ir, yo sé que nos vestían y sus muebles siempre tenían como una cubierta para no ensuciarlos, nos teníamos que sentar, tú sabes, cuidado, las migas, las galletas a comerle en la cocina,
Bueno, en fin, pero las mesas puestas con toda la platería me encantaban. También quiero decirte que se ponía un árbol de Navidad, se festejaba Hanukkah y Navidad el Wow. árbol, no la parte cristiana ni nada, sino que mi abuela ponía un árbol espectacular. Bueno, porque mi abuelo decía, en el país que estés, tienes que seguir las costumbres del país que estás, con sus limitaciones, por supuesto, sin claudicar con lo que tú eres. Pero ahí sí, los 24 de diciembre se hacía la comida, nos reuníamos los primos, fuegos artificiales y para la casa, pues. El 24 en la noche los regalos y bueno, parte de Hanukkah y parte Navidad. Bueno, en fin, eso fue del lado de la abuela. Pero quiero que me cuentes eso, obviamente tú no existías aún porque es recuerdo de tu padre, pero esas dos camadas y Ajá. cómo se hicieron estos tres médicos y luego ese viaje a París, cuando se van a París a vivir 2 años, que me llama mucho la atención porque era una costumbre de la época. Sí, era cuando, bueno, cuando la fortuna le sonrió, que se volvieron muy ricos por el trabajo del abuelo, que trabajaba, bueno, trabajaban en comercio con importadores, en fin. El sueño de mi abuela toda la vida fue ir a vivir a París, como el mío, idéntico. Y mírame aquí viviendo en París. Wow, Dios me complació. El sueño de mi abuela era ir a vivir en París, eh, como las grandes damas ricas de la época. Y mi abuelo pudo dárselo. Se fueron bellísimos, vivieron por aquí. A veces paseamos por la calle en donde ellos vivieron y todavía está el edificio. Y tengo una tía que nació aquí, mi tía Odette. Odette. Odette, la mamá de Jaime y Sonia Sigelborn, nació aquí. Por cierto, uno de los primeros matrimonios sefardíes que nací que hubo en Caracas. Wow. Wow, entonces, bueno, mi abuela siempre quiso venir a París a vivir y lo hizo y vivieron acá. Por eso, bueno, todos, casi todos los hijos tienen como punto de referencia o tenían Francia, la Sorbona, Francia, la Comunidad Francesa, muy, muy, muy hacia Francia. Y luego, bueno, después recibieron la mala noticia de que el hermano de mi abuelo había arruinado los negocios, parece que hizo malas jugadas y se tuvieron que regresar a Venezuela arruinados, Wow. gracias a los ahorros de mi abuela que siempre guardaba, pudieron comprar pasaje y cuando regresaron a Caracas a empezar de nuevo, mi abuela cosía corbatas Wow. de seda y las iban a vender. Y en el colegio, como los hijos eran tan brillantes y tan buenos alumnos, los hermanos Centeno aceptaron a los hijos de que siguieran estudiando y no pagaran, sino cuando se pudiera pagar. Siempre sé que mi familia Benaín estuvo muy agradecida con la familia Centeno, por eso lo recuerdan mucho. Wow, qué Eh, historias, vale bien la pena recalcarlas, porque fue una claro, Venezuela de verdad honrada y además que acogió, ¿no? A la gente que en momentos no podía. bueno, mira, le doy gracias a Venezuela, la amo, porque Venezuela le abrió las puertas a mi familia, tanto a la paterna como a la materna. Y aquí, gracias a Venezuela, somos, ¿no? Porque cuando yo fui a Marruecos hace 20 años y vi, yo dije, Dios mío, de lo que me salvé, ¿sabes? Wow, Entonces, gracias Venezuela, aquí mis padres todos estudiaron, se vivió con dignidad, se vive con dignidad, bendecidos en amén, abundancia. Amén. Así que lo que somos se lo debemos a Venezuela y por ella, y ahora que se abre un nuevo capítulo amén, en su historia, lucharemos para reconquistarla y curarla y seguir adelante. amén. Tu padre rompe con esa camada de médicos, porque los tres primeros Sí, hermanos son médicos. sí, sí. Fíjate que mi papá se ganó una beca para ir a Harvard, para estudiar medicina. Era también alumno brillantísimo.
y dijo que no porque ya con 3 médicos en la familia era suficiente. Y a él le gustaba mucho la química, la bioquímica, la farmacia. Y esa beca entonces se la dieron a Benacerraf, Baruch Benacerraf, que se ganó el ¡Wow! ¡Qué premio Nobel. historia! Esa Pero historia no me la sabía. te las cuento bueno, de historias de familia. Mi papá con esa beca dijo no, 3 médicos en la familia no. Y bueno, la beca fue para Raúl Benacerraf, bien, bien merecida Y para los también. que nos están escuchando, que sepan que creo que es el único premio Nobel que tiene un venezolano. Sí, sí, Wow, sí. Mira wow, qué que por belleza. cierto fue ahorita aniversario de su Bien. muerte. Pero mira que eso Increíble. la petite histoire, como que dicen, la historia chiquita de las cosas grandes. Bueno, y total que después viene la otra camada y mi papá químico, farmacéutico y bioquímico, mi tío John economista y mi tía Odette, bueno, mi tía Odette brillante, en aquella época se casaba uno muy joven, tenías tus hijos, pero mi tía fue campeona de bridge, bueno, escuela pues, un genio, entre otras cosas, pero su bridge fue su, como que digo, su leitmotiv, su actividad, muchos premios, y es un juego bien difícil. Qué Ese es del lado, interesante. qué Y, interesante. y tu padre, para unir esa historia con tu madre, ¿en qué momento la conoce? Porque él se estudia en la Universidad Central de Venezuela y hace dos carreras, ¿no? Sí, a la vez. Mira, mi mami estaba recién llegada, ella nació en Maracaibo, son familias que llegaron de Palestina o Israel, mi abuelo de Que Tiberiades me y contaba fuera de cámara, interesantísimo, porque te preguntaba de Palestina, pero de dónde venían, y me dijiste que no, que ellos toda la vida pues estuvieron ahí. Es toda la... importante. Bueno, para los que conocen Safed Sfad, la sinagoga Abohab es de la familia de mi mamá, de los Abo. Y mi esposo Jacobo, que es genealogista, me dice que casi toda la Galilea era de ellos, de esa familia, de la familia Abohab. Y Wow. mi abuelo de Tiberiades, y mi abuelita, bueno, muy bella, muy blanca, y hay una rusa metida en la familia, creo que era su abuela o bisabuela, porque parte de mi familia Abadí Abo, tiene ojos azules, que me imagino que vienen por la abuela. Eh, entonces, ajá, por ese lado, mi mamá, ellas, en Maracaibo no había esposos para casarse, no había la comunidad judía, eran viajeros que venían, se quedaban una noche o 2 noches en casa de gente judía, que habían pocos, y luego seguían, ¿no? Pero no se quedaban. Entonces mi abuelo, preocupado porque habían 6 hembras, perdón, dijeron, bueno, no, vámonos para Caracas, porque si no, no vamos a casar a las niñas. Total que se vinieron para Caracas, vivieron en Las Delicias, y mi mamá conoce a mi papá en una fiesta de mi tía Odette. Mi tía Odette era amiga de las primas de mi mamá. Total que hizo una fiesta y, tú sabes, open house, vénganse. Total que ahí mi mamá estaba y llegó mi papá. Bueno, ahí empezaron a hablar, empezaron a conversar y siguió la, vamos a decir, la relación. Primero como tímidamente como amigos y luego me imagino que se profundizó, tuvieron 4 años de amores. Mi mamá dice que ella es el pigmalión de mi papá. Mi papá, bueno, muy culto, amante de la música clásica, un lector empedernido, un muy buen estudiante, comienza a introducir a mi mamá en el mundo de la música clásica. Ya mi mamá estaba en el conservatorio estudiando piano, pero aumenta su cultura musical gracias a mi papá.
y no solamente mi mamá, toda la familia de mi mamá. Tengo un tío muy querido, arquitecto muy conocido, Isaac Abadí, que dice que sus inicios en su música clásica, la de él y de su familia, se la debe a mi papá. Wow. Y así, y total que bueno, mi papá va moldeando a mi mamá hasta que se casan, después que mi papá se gradúa y puede mantenerla. Y bueno, siguieron juntos y felices hasta que mi papá murió muy joven, prematuramente. Ah, Eh, antes de, obviamente no queremos correr porque quiero más detalles de esa vida, ¿no? De que tuvieron tus padres. Eh, en la política, porque creo que es más o menos, sus padres se casan en el 53 o un poco antes, Mi papá se casa en 53 y yo nací en el 53. 53. Y tu papá se gradúa por el 48, que es el pleno tumulto, que tiene toda una historia, porque fue el cambio de la dictadura a la democracia. La Y democracia. tu padre fue profesor en la universidad y leí por ahí que me pareció también muy curioso porque el que conoció a tu padre pues sabe que era algo de él porque nunca quiso figurar, renunció para ya no ocupar el puesto de decano o de rector, que era lo que le correspondía, pero hizo vida de profesor en la universidad y luego también se ocupó del negocio familiar y se ocupó de su carrera, ¿no? De farmacéutico. ¿Me puedes contar un poco en esos inicios qué hacía y cuando nacieron ustedes? Tú eres la primogénita. Sí, yo fui la primogénita y nací antes de tiempo. Yo nací a los 8 meses. Yo sé que cuando mi abuelita me vio, mi abuela Estrella me vio, dijo, ay, qué fea. Ay, claro, imagínate, 8 meses, parecía una rata ahí, sin uñas, sin pelo, nada. Y luego, bueno, fui la primera, una de los primeros nacimientos en la Policlínica Caracas. Me acuerdo que me cuenta mi mamá que mi otra abuela me salvó la vida, porque en el cambio de guardia de enfermera a enfermera me dejaron en la incubadora en un pasillo y por donde entraba mucho aire. Y mi abuela materna, preocupada porque no me habían llevado al cuarto para que mi mamá me diera pecho o me pusiera, al salir me vio en esa incubadora sola morada. Total que era tan chiquitica, así, que me agarró y se metió en su pecho y me calentó. Y bueno, me salvó la vida. Tu abuela Yo, Hanna. mi abuela Hanna, yo Wow. muchas veces en momentos en que he estado o en un choque o que tú dices me salvé una caída X, yo no sé por qué, pero yo siento que mi abuela Ana es la que me agarra, siempre, Wow. es la que me sostiene o la que evita o algo, sé que ella está ahí y me imagino que tal vez es de acá, pero también es de acá. Y empezó ahí, cuando me pone en su pecho y me calienta y me salva, 8 meses. Mira, yo sé que cuando yo era chiquitica, bueno, mis papás, eh, ellos todos al principio vivían en casa de mi abuelo. Era el pater family y se acostumbraba a que las parejas cuando se casaban se fueran a vivir con tipo clan. Eso, en casa de mi abuelo paterno vivían varios tíos con sus esposas y algunos nacimientos. Pero bueno, mi papá aprovechó que un tío, Carlos, el alergólogo, se fue a hacer un programa en Estados Unidos y nos dejó y le dejó su casita, su casa en Altamira, alquilada. Y nos mudamos, así que yo del hospital llegué para allá. Hoy en día, bueno, fue una tintorería y ahorita creo que es un restaurante. Cada vez que paso por ahí, yo dije, ay, pensar que yo pasé mis primeros años de vida allí. Íbamos a Los Teques, me llevaron a Los Teques para que engordara. Imagínate, 8 mesina en aquellos tiempos. Tenías que engordar, porque al estar gorda era salud. Hoy en día no es así, pero era tetero tras tetero tras tetero. Bueno, todavía he pasado toda mi vida en dieta por los teteros,
pero sé que mis papás se levantaron de cero. Mi mamá me cuenta que ellos compraban un lomito de carne que costaba 0,50 el kilo para mí, que la única que comía lomito en la casa era yo. Así que imagínate cómo empezaban antes las parejas, pero de cero, claro, con su Él, profesión. él trabajó en la quincalla del abuelo en un tiempo y ahí es donde monta su laboratorio. Sí, en el segundo piso. Wow. Mi abuelito, claro, mayor, tiene los hijos mayores, es mayor, tuvo 2 infartos, entonces se encargaron de la quincalla mi papá y mi tío John. Pero realmente mi papá era industrial, era químico farmacéutico. De la quincalla se encargan Y, porque hay que comer. y John es economista. Y John es el comerciante, economista, bueno, lo lleva en la sangre. Tú sabes que eso se lleva en la sangre. Total que mi papá en el segundo piso de allá del edificio del centro, que todavía está, el venezolano, eh, puso un pequeño laboratorio y hacía con mi mamá mercurio, yodo, violeta vegenciana y lo vendían, salían el sábado a vender a las farmacias los productos que hacía mi papá. Wow. Y así, bueno, mira, poquito a poco se empezaron, como se empezaba antes, a, a producir y a crear riqueza. Eh, claro, yo no me recuerdo más, sino lo que me cuentan. Luego vino mi hermana Vivian eh, y 7 años después mi hermana Jackie. Por eso la llaman siempre la Quetaná, la chiquita, la Quetaná. Y Y mi Vivian hermana es la que siguió pues la carrera de tu padre, es la única sí, farmacéutica de la familia. sí, es la única farmacéutica de la Wow. familia, se graduó con honores, también se ganó una beca para ir a Carolina del Norte con su esposo Abraham Hammer, arquitecto. Viven ahorita en Miami con parte de su familia. Por cierto, una acotación que voy a hacer al margen. Yo perdono el régimen, la ruina económica de todos, la perdono. Lo que no perdono es la diáspora familiar de todos nosotros, que por culpa de estamos todos separados, los abuelos sin los nietos, los tíos sin los sobrinos, y viceversa, toda la familia en una diáspora, te digo, obligada, porque Venezuela, te imaginas que nos hubiésemos quedado todos allí, ver crecer nuevamente a nuestros hijos, a los nietos, con la comunidad más bella que hay en el continente Y la Venezuela que soñó tu padre, porque y la siempre Venezuela. pues la tuvo presente para nuestra Sí, comunidad y como país. sí, sí. Yo me acuerdo Qué que mi papá, historias. sí, qué historia, yo me acuerdo que siempre mi papá decía, no, 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 yo no creo en el dólar, bolívares, porque Venezuela, la economía era dura, buena. Venezuela, todo Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y bueno, así fue. Menos mal que no está, porque si hubiese visto todo lo que vio. Bueno, no, si él sabía también lo que venía, porque también esto es una historia, me desvío un poquito, volvemos a entrar. En esta época, después del golpe, Chávez preso, mis dos mejores amigas, dos de mis mejores amigas, fueron parte del grupo de abogadas que defendieron a los golpistas. Una hija del vicealmirante Isabel Bacalao Remer, en paz descanse, y la otra Beatriz Borregale, hija de Germán Borregale, tremenda abogado. Entonces se reunió un grupo y tenían acceso a las cárceles y a todo lo demás. Isabel Carlota era muy allegada a la familia, muy querida. Y mi papá, ella entraba al cuartel San Carlos, donde en principio estaban todos. Y mi papá le dijo, Isabel, a mí me gustaría ir y hablar y oír para ver qué hay de fondo, qué hay, para conocer, porque este mundo militar para mí es desconocido y se queda. Esto está empezando, dijo mi padre. Total que Isabel Carlota nos consiguió y los domingos ahí se hacía una rueda, tú sabes, la democracia. La bendecida democracia. Los domingos en Cuartel de San Carlos, todos los golpistas
recibían a los invitados, gente importante, donde ellos explicaban por qué habían irrumpido en un golpe. Total que fuimos, estaba Chávez, estaba, me acuerdo, uno que se murió en París en un accidente, estaba Arias Cárdenas, en fin. Y después de la charla, cuando salimos en la casa, mi papá nos reunió a todos, a los hijas, con dos maridos y a los nietos. Y dijo, mis hijas están grandes y están casadas, que ellas decidan qué quieren hacer. Pero mis nietos se tienen que ir del país y educarse afuera. Wow. Esto se va para un régimen comunista anti-Israel, anti-judío, invivible. Así Lo que vio, lo vio. Como dice tu hermana, mi papá siempre fue un visionario. Es así, lo así se vio, llama, así lo dice el libro. así él lo vio, digo, mis nietos que están en formación para afuera. Y bueno, así fue, así Así. fue, La Venezuela de todos, la Venezuela, aquí también lo dijeron, donde se estudiaba fuera y se regresaba así para es, darle y regresarle al país lo que así se es, había aprendido y para así hacer es. país, hacer comunidad, ambas cosas. Y familia y Vamos a todo. regresar otra vez un poco porque quiero seguir Sí, en la cronología todo esto que hizo tu padre, porque él, farmacéutica, trabaja en la quincalla y llega el momento que tiene que asumir el rol porque fallece el abuelo, su padre, y él con John, pues son los que llevan la empresa, la fábrica familiar. sí, la economía de Y la familia. pero él tenía siempre su gusanito de lo que él hacía, porque luego ya nos vas a contar tantas cosas que se hicieron y luego la fábrica que compraron, pero quiero que me expliques un poco cómo tu padre además entró como persona principal, como lo recordamos todos, en la vida comunitaria. ¿Cómo fueron esos inicios? Qué buena pregunta. Mira, posiblemente fue antes, porque también en casa en su casa paterna, mi abuelo fue activo en la comunidad sefardita incipiente que había en Venezuela, en Caracas. Fue miembro, fue presidente de la Asociación Israelita Venezuela, la original. Siempre se encargaban del cementerio, de todas las actividades pequeñas y pocas que habían en la comunidad. Mi papá vio eso. Estoy segura que eso fue ejemplo. Y mi abuela trabajaba con las canastillas Dixie Ben, eran damas judías que sefardita, no sé si Ashkenazí, pero me imagino que después, a medida que llegaban también, y se hacían canastillas para entregar en los barrios dos o tres veces al año. Igualmente yo bueno, eso después contamos de eso. Entonces creo que mi papá vio ejemplo en su familia, pero como estaban tan ocupados estudiando, trabajando y estudiando, me imagino que ese involucramiento fue después. En mi mente, en mi cabeza, tengo como fecha la Guerra de los 6 días. Mm. A partir de ahí, que veo que empieza, tú sabes, como un gran movimiento y cuestionamiento interno de, ok, somos venezolanos, pero judíos también, e Israel necesita de nosotros. Sé que mi abuela, para la Guerra de los 6 días, donó una diamante así bien grandote, que yo lo quería para mí, pero luego entendí y me fue grandioso que se haya donado y se haya hecho una rifa para Israel, ¿no? Ahí empieza, creo que, un despertar total de nuestra identidad como judíos venezolanos, las dos. El tema del colegio, porque hablar del colegio Moral y Luces y hablar de Hebraica
no se puede hacer sin mencionar a tu padre. Claro, De ahorita hecho, fíjate, yo creo que sí, yo creo que antes vienen algunos eventos en que cuando mi papá empieza a participar como director, presidente de la Asociación Israelita Venezuela, que ganan elecciones, sale la vieja guardia, entra la nueva generación que son ellos, ahí vienen los cambios generacionales. Entonces, antes de viene la unión de Ashkenazí y Sefarditas, viene la creación de la CAIF, de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y ahí hay un cambio realmente estructural de alma de una comunidad que entiende de que tiene que estar unida, con un fin y con misiones en común y orientados todos en la misma dirección. Ahí creo que aparece la necesidad y el sueño de mi papá, como buen profesor, buen pedagogo, buen educador, buen padre de familia. Tenemos que educar, tenemos que tener un colegio excelso y tenemos que tener un club en donde los nuestros no solamente se eduquen con la mejor educación disponible, más moderna, X, pero también en donde todos se puedan reunir, abuelos, papás, nietos, los fines de semana, porque los riesgos de asimilación los hay. Y en los países ocurre la asimilación después de 2 generaciones. Total que mi papá empieza con ese sueño del colegio, vamos a hacer el colegio, ya el Moral y Luces creo que estaba a reventar, el Moral y Luces del Este estaba a reventar, la comunidad crecía y crecía. Y bueno, mira, se convencieron tanto la Unión Israelita como la asociación de que sí, que había que hacer un colegio. Y ahí yo me leí acuerdo, en el libro, me encanta como lo describe la mano de Jacqueline La Pluma, Jacqueline Goldberg, que obviamente con la familia, pues es la que recopila todas estas historias, la historia de la compra del terreno, porque cuenta tu padre que todos los fines de semana con tu madre iban en busca de un posible terreno para hacer ese sueño de construir el club con el colegio. así es. Fíjate que yo me acuerdo haber ido con ellos a 2 o 3, que mi papá decía conseguimos, pero después venían los peros. Bueno, no, esto no hay vías de comunicación, esto está muy hundido, hay mucho calor, no se va, no hay ventilación, no hay aire. Habían ofrecido Iscaragua, el Iscaragua estaba en venta, esa hacienda, pero no estaba la Cotamil hecha. Entonces, hasta que hicieran la Cotamil, está muy lejos de Caracas. ¿Qué pasa con una emergencia? ¿Cómo se llega a Caracas? ¿Sabe? Había muchos detalles hasta que, bueno, salió ese terreno en Los Chorros. ¡Wow! Bingo, los herederos de esa sociedad querían vender. Y bueno, nada más era que hicieron vender a mi papá y a mi tío John porque sabían que era para uso del colegio. Total que, porque, bueno, cualquier otra, eso es lo mito puro, cualquier otra Y persona, leí que la inicial inclusive la pusieron de su bolsillo. sí, porque no había Wow, plata en la comunidad, wow. sí, la pusieron de su bolsillo y yo creo que mi papá pidió prestado al banco para poder ponerla, para no perder la opción de compra. Y mi Wow. tío también, de verdad que fue, cuando tú quieres de verdad, no hay obstáculos. Cualquier obstáculo que se te viene encima, tú lo resuelves. Y mira, se compró el terreno. Ah, ok, ¿y ahora qué hacemos? Hay que hacer las instalaciones. Y te digo que la comunidad, independientemente que muchos miembros sean pudientes, exitosos, la comunidad como tal, no había plata, hay muchos gastos. Y bueno, mira, poco a poco se vendieron las acciones, se fue haciendo, y ahí está, Hebraica. Los niños, todo el mundo llora por Hebraica. De verdad que es una bendición. Y es un ejemplo para toda América Latina, porque no hay una comunidad, no hay un colegio como Con el club. el que existe, ¿no? Porque este colegio sigue. Así es. Qué Colegio y historias. club. Colegio Te y quiero club. hacer también esta pregunta porque me llama mucho la atención, porque todos esos inicios la gente
son cosas que uno no sabe, porque tú piensas, bueno, se hizo la magia y Hebraica está ahí, pero todo lo que hubo detrás. Esas primeras reuniones de Hebraica, de hecho, eran en esa oficina de tu papá, en el edificio de la Quincalla, ¿no? En el No, centro. no, en el ¿En, centro no. Ya mi en papá dónde? en Boleíta. En Ya mi, Boleita, ok. bueno, tú sabes que cuando se muere mi abuelo muere, mi abuela muere, entonces toda la sociedad mercantil de todos los hermanos deciden separarse. Entonces mi tío se queda con los comercios y mi papá se queda con la industria. ¿No? Porque mi papá es industrial, a él no le gustaba el comercio, a mi tío sí. Entonces, bueno, se hicieron las divisiones y mi papá se muda, tiene su laboratorio, su industria químico-farmacéutica en Boleíta, en donde todavía estamos, en el edificio Vixon. Y las reuniones eran ahí, en Wow. una mezanina. Yo me acuerdo que mi papá comía un sándwich de queso, era el almuerzo, porque no le daba tiempo de ir a la casa y ahí comía galletica de soda, un sandwichito de queso, un juguito de naranja para todo el mundo y ahí se hacían las reuniones. Eh, sin, sin, Qué bárbaro, qué sin aire bárbaro. acondicionado. En paralelo, pues obviamente esa vida comunitaria que tuvo tu padre también tenía que llevar adelante la empresa familiar. Y Sí. como buen químico, hizo muchísimas cosas y me llama mucho la atención, porque lo hablamos fuera de cámara y quiero contarlo, cómo muchos de los productos que me cuentas que existen hoy en día fueron inclusive hechos en casa y una de las protagonistas fue tu hija Débora. Sí, bueno, mira, tenemos varios productos. El Vicky Vicky, que todo el mundo lo conoce, que es el tinte para teñir ropa. ¿No? Entonces, hasta hay cuñas que no las hacemos nosotros, son gratuitas, de gente que dice, ay, no tenemos plata. Bueno, no importa, Vicky Vicky, contigo en diciembre, tu ropa queda como nueva. Es decir, es un producto enraizado en la cultura del país. Los cuatro de música se tiñen en Barquisimeto, los tiñen con Vicky Vicky, las redes de los pescadores, bueno, en fin. Y la gente que usa el Vicky Vicky. Bueno, y tenemos ese producto. Luego, a lo que tú te refieres es una línea de productos escolares que comienzan mi papá y mi mamá en la cocina, primero de su casa y después del laboratorio, una cocinita, para mi hija Débora. Mi hija Débora, bueno, primera nieta, yo divorciada, primera Benaín divorciada en la familia, luego vienen todos los demás, pero yo abrí la puerta y una niñita, sí, vamos a decir así, huérfana de padre, pues. Todo el mundo asumió la crianza y el consentimiento de Débora. Entonces, en ese momento, en Venezuela, habían dos plastilinas. Una que es de unos tubos horribles, hecha con manteca de cerdo, con tripa de cerdo, que huele mal. Y la otra, la americana, que era el Play-Doh, muy cara, muy costosa. Total que mi hija Débora, que va al colegio Montessori, eh, inaugurado por Valesca Eisenthal, una gran educadora, eh, mi papá le hace su bolsita, su tarrito, con el plastidedo, la pintura para los dedos, todo antialérgica, bio, te la puedes comer, en fin. Y a la directora, a Valesca le fascinan los productos, y le dice a Gonzalo, por favor, hazme para mi kinder, para mi Montessori. Total que así empezó la industria que hoy en día hace el plastidedo, pintadedo, cola, el payasito. En la buena época llegamos a vender hasta 1 millón de tarros de plastidedos. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bio, se la comen los niños, no pasa nada. Nadie la ha podido imitar. Los chinos trataron de hacerlo, pero le salió el tiro por la culata, como quien dice, porque no calcularon el calor que hay en los depósitos en Venezuela en época junio, julio y agosto, que es cuando los distribuidores compran el producto y se les derretía y se les volvía un chicle espantoso. Bueno, todavía estamos, ahí estamos luchando, guerreando, pero estamos. Qué Sí, bárbaro, qué sí, sí, historias tan increíbles. Tengo otra historia sí. que quiero que me cuentes porque
te llama la gente que te conoce o en aquella época, aquel entonces, la Adequita. Y para entrar en contexto, la gente que nos escucha, pues los dos grandes partidos políticos en Venezuela en época de democracia eran Acción Democrática y COPEI. Y tu papá militaba con Acción Democrática y pues tú De ahí hiciste o venimos. seguiste, ¿no? Con esos pasos, Sí. inclusive fuiste parte de la campaña de Jaime Lucinchi. Sí, 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 bueno, imagínate, solo le damos a Deco hasta la muerte, como decían. Y, bueno, me imagino, bueno, conocimos hasta Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Carlos Raúl Andrés Pérez Hernández, estuvo en tu boda. en mi boda, en mi primera boda, llevo tres. Wow. En mi primera boda, que fue en la casa de mis padres, chiquitica, estuvo Carlos Andrés Pérez, ya presidente electo. Me acuerdo que cerraron la cuadra, que vino la casa militar, todos los vecinos, 1974. sí, todos los vecinos viendo, bueno, increíble fue. Total que éramos ADECO, somos ADECO y seguimos siendo ADECO. Independientemente que en la vida, en aquel entonces, tú conocías a todo el mundo. Tanto así para decirte que Rafael Caldera, que era muy amigo de la familia de mi segundo esposo, fue mi padrino de boda de mi segundo matrimonio cuando me casé con Pedro Benzini. Rafael Caldera y Alicia fueron los padrinos, porque ellos eran copellanos, y no pasaba nada. No pasaba Entonces, nada, es así. nada, era así, era entonces, mitad de invitado ADECO o relacionados con ADE y la otra mitad con los copellanos, Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz, que después todos terminamos siendo grandes amigos, porque la gente se respetaba. Yo me acuerdo que ajá, había una sociedad Orinoquia, yo era moderadora de los foros, era copellana, y ADECA también, tan así, estuvimos en la campaña de Luis Piñerúa Ordaz, ahí acompañé a mi papá en varias giras por el interior de Venezuela. Después más, ya eh, mayor y graduada en la campaña de Jaime Lucinchi, en la unidad de opinión y medio, mi jefe era Simón Alberto Consalvi. Eh, Qué y épocas. qué época, ¿no? También uno muy naif, porque tú luchabas por Venezuela. Yo de repente soñaba con que los programas de educación, por ejemplo, que mi papá hacía, porque también trabajaba en las campañas como loco, todos esos programas de educación, pero magníficos, que el país hubiese sido otro y no hubiese pasado lo Sí, que... así nos puedes hablar un poco de ellos porque son interesantísimos. Los hablamos fuera de cámara y no quiero dejar de mencionarlos. Meval, uno de ellos, este proyecto educativo. Un proyecto bellísimo, financiado por la Fundación Van Leer, de holandesa, también, que nada más confiaban en mi papá para manejar los recursos. Era un programa de preparación de madres de zonas marginales, es decir, de madres no marginales, pero en situación de marginalidad, para que ellas mismas fueran las facilitadoras y las educadoras en los centros escolares de sus hijos, porque al no estar escolarizados es mejor algo que nada. Y entonces estas madres realmente fue una sorpresa, porque el tesoro que había dentro, bien entrenadas, bien llevadas, bien, fue increíble. El impacto social alrededor de las escuelas en donde se instauró ese programa fue increíble. Mejoró, se cuidaban los pupitres, se cuidaban los vidrios, no había basura, los niños se lavaban los dientes, llegaban pulcros, se les enseñaba a las madres buena nutrición, a cocinar bien, por supuesto también a leer, matemáticas, lo básico. Pero bueno, la verdad que todo esto dependía del gobierno de turno, y una vez que se acaba el gobierno, se acaban los fondos, se acaba y no sigue, no hay continuidad. Eso fue lo que pasó en nuestro país. Llegaba uno, eliminaba lo que hacía el otro y así viceversa. Pero nunca entendieron la importancia de la educación preescolar en esos primeros años de vida de un niño. Ese programa también fue hermoso,
muchos sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes que mi papá dedicaba. Todavía nosotros no sabemos cómo, de dónde sacaba el tiempo, la energía, la cabeza para poder hacer todo lo que hizo y tan bien y perfecto. Y Bueno, dejar hay que hablar también de la horta, hay que hablar de ISEG, hay que eso. hablar tantos programas comunitarios también que trajo tu papá. Es impresionante, pero lo que me llama la atención es, siempre escuchamos Gonzalo Benaín Pinto, Colegio Hebraica, pero quiero rescatar todas esas historias de Gracias. todo lo que él le dio a su país, Venezuela. También, mucho, mucho. Acuérdate, el programa en medicinas genéricas. Mi papá es el El padre de los genéricos le llamaban a tu padre. y él Cuéntanos un montó. poco. Mira, Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno lo llama y le dice, por favor, Gonzalo, necesito este programa, móntamelo. Creo que eres el único en quien confío que puede hacerlo. Y realmente montaron. Para esa época no existían los genéricos en Venezuela. No, no, no. En Brasil, sí, Wow. también adelantado Brasil y Colombia. Y en Europa, pero la muestra, el ejemplo era Brasil. Una caja verde fosforescente en Brasil. Bueno, la verdad que muy importante. Aparte que tú sabes que las patentes cada 10 años caducan y tú las puedes. Entonces, bueno, mi papá monta el programa, son horas de trabajo. Él venía de la industria farmacéutica, conocía a los industriales, a todo el mundo en la industria farmacéutica en el país. Por supuesto que ese programa tuvo mucha resistencia por parte de los laboratorios extranjeros que se veían amenazados por genérico a la cuarta parte del precio. Y algunos laboratorios venezolanos, otros no, otros realmente le dieron la bienvenida a la idea y todavía son los que la fabrican. Y están en pie perfecto, gracias a. Pero toda la base, el manual, la estructura fue hecha por mi papá y el equipo que lo acompañó, pero él fue el que dirigió todo. Wow. Y quedó, Es impresionante, es y quedó, impresionante. quedó. Me hablabas de, a diferencia de tu abuela paterna, quien la describes fenomenal, porque creo que de ahí es donde viene parte de lo que tú haces en alguna época de tu vida, ¿no? Esas clases de protocolo que llegas a dar a las jovencitas que recién se casaban. Tengo una Ahorita casa. quiero que me comentes de eso, pero quiero hablar del contraste. Tu madre, que nunca le pedía nada y que lo único que quería era su casita en el campo. En Mérida, ella quería su casa en la ¡Wow! montaña. Ay, sí. Y bueno, Vamos a tocar esos dos temas porque me encantan. ella soñó con su casa en la montaña, con flores, la chimenea, y mi papá cuando pudo se la hizo y se la dio. Y todavía está nuestra finca, se llama Vista Hermosa. Mi mamá escogió dónde iba a la casa porque quería ver todos los Andes. Ella quería levantarse en la mañana y ver toda la cadena, todas las montañas, y así fue. La casa, tú vas a desayunar y tiene el Pico Bolívar, el Pico Espejo, es una belleza. Total que ellos, mira, con mucho esfuerzo, esa casa se hizo en la época de Jaime Lucinche, donde no había nada importado, está todo, todos los materiales, todo hecho en Venezuela, desde el herraje hasta, bueno, las maderas, todo. Y todo el mundo que entra en la casa, claro, la casa tuvo dos etapas. La etapa primero con los niños chiquitos, todos mis sobrinos, toda la familia, los amigos. El 28 de diciembre había que estar allí y recibir el año nuevo allí. ¿Por qué Todos juntos. 28 de diciembre? Porque ese día es el cumpleaños del hijo chiquito de mi hermana Jacqueline, el Benjamín de la familia, de esta primera Wow. camada, de David, quien vive en Panamá, está casado y tiene dos niños y esperando el tercero. Pero el 28 de diciembre era su cumpleaños y todo el mundo tenía que estar ahí. De donde estuviera, allí. Y bueno, ahí recibíamos el primer año con todos los empleados, bailando con la Billos Caracas Boy, comiendo hallacas.
hasta el 8 de enero, que ya había que, el 6, 7 de enero que había que regresar. El 6 de enero era el cumpleaños de mi hija Débora. A Débora se le cantaba cumpleaños y todo el mundo de regreso para Caracas. Entonces esa casa, primero como reunión familiar, punto de encuentro, punto de cultivo. Ahí siempre vino gente muy importante de Mérida, mientras mi papá y mi papá estaba vivo, se hacían tertulias, charlas. Después yo seguí ya con otros grupos. eh, y luego, bueno, viene la segunda etapa de Mérida, que la arreglamos, me encargué yo, y con la idea de que fuera o que sea una posada de Wow. lujo, tipo Relais Chateau, donde tú puedas ir durante 4 o 5 días, 6 días, te haces un detox, comida sana, conversar, cero celulares, cero, ¿sabes? Tanta Como falta hace. Excelente. para que la gente se vea. Bueno, tenemos que hacer el spa, que lo haremos, y traer gente de Mérida. Acuérdate que Mérida tiene la universidad, la ULA, es un pueblo culto y ahí hay profesionales maravillosos. Entonces, bueno, traer charlas, traer, en fin, ese es el proyecto. Hay que soñar, como Y decía mi hacer papá. tertulias. Me encanta. Hacíamos tertulias espectaculares. Lo que pasa es que ya la gente se echa mucho palo. Entonces todo el mundo empieza hablando muy bien y termina que hay que sacarlo de la casa. Pero bueno, ese es el plan. Mérida, Bella, queda como una referencia muy emocional de toda la familia. Me llama mucho la atención también parte de la lectura que hice y que te lo mencioné también fuera de cámara, es esa descripción de que la oficina de tu padre aún conserva esa bata blanca que tu padre siempre usó para decir estoy en modo trabajo. Así es, ahí Ahí está mi sigue. gatita. Ahí sigue la bata blanquita. Y bueno, un hijo de una de las muchachas que trabaja en la finca, que tiene con nosotros 30 años, 35 años, llegó niña y ya es abuela. Su hijo le pusieron el nombre David. Y David dice que él ve a mi papá allí, que Wow. cuando va para la casa, él lo ve con su bata sentado en su escritorio. Mira, puede que sea así, puede que no, cuentos de montaña, cuentos, tú no sabes, pero es el único que dice que ve a mi papá en su bata allá. Tenemos un colegio cerquita que lleva el nombre de mi papá. Imagínate tú, Unidad Educativa Liceo Bolivariano Gonzalo Benaín Pinto, Wow. que ayudamos a mantener. Cuando ellos lo empezaron mis padres, creo que habían 15 alumnos en la mañana y 10 en la tarde. Ahora hay 400 alumnos, 200 y 200. Imagínate, tienen un sellito con la foto de mi papá en el suéter del colegio. Una foto que es idéntica a Trotsky, idéntico a Trotsky o a Don Quijote. Wow, no, no, no. Eso de Don Quijote es también impresionante porque desde muy joven, persona que lo veía, obviamente su físico, su delgadez, su altura, Sí, sí, asemejaba mucho a este personaje que todos conocemos que es Don Quijote. sí, Y así sí, lo llaman muchos. sí. Tú me enseñaste una escultura que tú tienes de Don Sí, Quijote en tu casa, qué casualidad. Hay una muy parecida en casa de mi mamá, también está ahí Don Quijote, un soñador, pues, y trataba de vencer los molinos de viento en contra. Y así fue su vida, como era visionario y veía más allá, wow. este, a veces no lo entendían, pero Gonzalo, tú estás loco, no, eso no va a pasar. No, que sí, que sí, que sí, pero bueno, Qué eh, bárbaro, qué bárbaro. Hay una parte también de la historia increíble porque cuando fallece tu padre, eh, tú me lo mencionaste y en una conversación que tuvimos previa, donde me dices que no te dio tiempo de hacer el duelo. a mí no. Y tú y tus hermanas, tu mamá con dos de tus hermanas o una de tus hermanas tomaron pues
lo que era la fábrica, porque algo tenían que hacer. Cuéntanos un poco esa parte porque quiero recalcar, pues obviamente lo que dijimos, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o más bien detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Yo digo que delante de un gran hombre y una gran mujer, no atrás, porque realmente mi papá no hubiese podido hacer nada de lo que hizo si mi mamá no está al lado de él, de verdad. Siempre fue su apoyo. ¿Cuántas veces mi mamá no tuvo que manejar a nosotros, a tres adolescentes, los rollos de la casa? Porque, bueno, mi papá estaba muy ocupado o con la comunidad o con la Asociación Israelita, con la CAIF, mira, hebraica. Es que de verdad que mi madre fue su pilar, 100%, porque yo digo que le hubiese gustado, hubiese casado con una mujer parrandera y no tiene vida. Mi mamá Y tu siempre, mamá, después de casada, estudió su bachillerato, hizo su carrera. después que nos casamos nosotros, mira, Wow, mi mamá wow. estudió en el conservatorio piano, estudió en la escuela de arte plástica cerámica. Mi mamá fue una ceramista insigne. Mi papá le puso en la casa donde vivíamos en las Mercedes, que era grande, un taller de cerámica y ella hacía su cerámica, mira, con Reina Herrera, con artistas súper reconocidas, Reina Herrera, Tecla Tefano, muchas artistas pasaron por ahí y trabajaban juntas. Y luego que nos casamos nosotros, mi papá le dijo a mi mamá, vas a estudiar, vas a terminar de sacar tu bachillerato y vas a la universidad. Y mi mamá feliz, mi mamá terminó su bachillerato libre, con mi tía Clemen Abadí, terminaron y mi mamá siguió en la universidad. Se graduó de educación y bueno, entonces, ¿qué hizo mi papá? Con su mejor amiga, que estudió con ella todo el tiempo, Dinora Payares, la nombro porque la queremos muchísimo y es como una hermana. Con Dinora, mi papá les montó una pequeña fabriquita de juegos escolares, ¿no? Que Ah, se hacían a mano de fieltro para que los niños aprendieran a coser, jueguitos con las letras. Como no había nada en el país, porque era la época de Jaime Lucinchi, ya después que se abrió la importación, bueno, olvídate. Pero mira, montaron su empresita, vendían, fabricaban eh, una nota. Y después, bueno, esa fábrica se unió con todos los productos escolares y es ahora, claro, ya los juegos educativos no se hacen. Pero mi mamá y Dinora trabajaron en eso muchos años. Iban a la feria, a los colegios. Nunca paramos, nunca se paró de hacer cosas, nunca hemos parado de producir. A veces te sale, a veces no, a veces ganas, a veces pierdes, pero estamos pero todas. y aparte, hablando de educación, pues tu madre también fue parte importante de lo que es el Centro Cultural en Hebraica. Sí, señor. En el Vamos, Centro Cultural Gonzalo Benavín Pinto. Bueno, que déjame la ese sí lleva historia. su nombre. Sí, mira, déjame contarte ahí la historia. Mi papá siempre nos pidió que como capítulo que cerrara su sueño y su visión de un colegio, él quería que los niños judíos no solamente estudiaran comercio y les gustara el dinero y la finanza, todo eso está muy bien, pero el alma hay que cultivarla también, hay que ir en paralelo. Entonces mi papá quería completar X educación que pudiesen tener los niños con arte, música, cultura, algo del alma, del espíritu. Entonces digo, voy a dejar un fondo para que se pueda montar la fundación. Entonces, claro, el director de Hebraica en ese momento es el que dice, vamos a ponerle el nombre a Gonzalo, creo que era Simón Sultán, el que estaba encargado. Si no es, pido disculpas, pero
tengo los tiempos. Sino que alguien nos ayude por aquí, que seguro se van a acordar. Tenemos creo que a Entonces, Benjamín Schomstein, que siempre tan atina. bello. Profesor mío de matemática, lo que pasa es que yo era bruta con la matemática. Es que no me inspiraba ni a martillazo. Eh, ¿Qué te iba a contar? Ah, bueno, entonces así nace la fundación, con muy buenas directoras que pasaron por allí. Mi hermana Jacqueline ahorita está como representante y la lleva excelentemente bien. Y bueno, también ahí ayudando en lo que se pueda. Creo Mi que mamá, Adriana Meneses también estuvo, Ariana, la hija de Sofía, estuvo sí, un tiempo. sí, muy querida, muy amada. Marina Beckler también. Mira, es más, mi mamá dice que mi mamá toca piano y tiene un piano bello también que se lo regaló mi papá. Ella dice, bueno, el piano, está hebraica. Eh, y así Quiero, vamos. no, es increíble. Quiero, esto es muy importante porque, repito, al final somos el resultado de la educación. Tu papá lo tenía muy claro y es una educación integral, porque no es solamente la educación de la escuela, también la educación del hogar. Y tu papá tuvo una transformación que quiero que por favor la cuentes porque me parece formidable. En esos vaivenes de la vida, a él le toca hacer un viaje a Israel después de la guerra de Yom Kippur. Sí, después de la guerra de Yom Kippur, sí, sí. Y hay una transformación en él Sí, que quiero que por favor menciones, porque obviamente es importante, porque todas las enseñanzas que él luego les dio a ustedes, pues no solamente las aplicó en su familia, sino creo que también lo aplicó a nivel de la comunidad. sí, espera, déjame ver, creo que fue después de la guerra de los 6 días, perdón, creo que fue después de la Ok, guerra, cuando era Shah presidente, ¿no? Sí, mira, ellos fue invitado a Israel, fueron invitados a Israel, y a él le causó una gran impresión que el presidente los recibió en su casa muy humildemente, en un apartamentico, y lo que pudo servir fueron un platico de aceituna, que les dijo, discúlpenme, pero no, no hay más, acabamos de salir de una guerra. Y un hombre sencillo con unos chancletas, me imagino con esas que se usan en los kibbutz, y la esposa en la cocina, en un apartamentico. Mi papá le impresionó mucho, más todo lo demás que vio, ¿no? De cómo un país se iba a levantar o estaba luchando por su sobrevivencia. Total que bueno, mira, yo me imagino que en esos momentos de cambio de vida tuyo, que tú dices la crisis de la edad de la Middle Age Child Crisis, o que tú te ves y dices, bueno, que cómo estoy viviendo, cómo quiero seguir viviendo, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Cuando regresa, bueno, la casa nuestra se convirtió en un kibutz, así de simple. Acostumbrada, bueno, a mi hermana Vivian y a mí fue la que nos pegó más. Mi hermana Jackie todavía era muy chiquita. Menos mal que fue, bueno, fueron unos años. Regresamos y mi papá quiso que la casa nuestra de la abundancia y de todo lo demás fuera muy austera y que le diéramos el valor realmente a las cosas. wow. Y sí, realmente sí. Y cero, eh, bueno, nosotros que estábamos acostumbrados a 20 pares de zapatos, dos, uno para salir y uno para el colegio. Que estaba acostumbrada a unos clothes, nada, lo necesario, ayudar en la casa. Mi papá tenía un Cadillac Fleetwood que cuando íbamos a los Andes la gente salía cuando pasábamos por Barinitas para ir a Santo Domingo, la gente del pueblo salía a ver el carro. Te lo cuento, nada. Todo ahorita se vendió todo muy, muy austero, muy sencillo. Y bueno, mira, sí, la casa nuestra se convirtió en un kibutz y nosotros en kibbutzim. Fue ahí sí un cambio, un cambio duro. También del otro lado, te quiero decir que mis padres fueron pioneros en muchas actividades novedosas para niñas o para hijas en el país. Por ejemplo, fuimos las primeras niñas, el primer grupo de niñas que fue a un campamento judío en Estados Unidos. Después se pusieron de moda summer camps, ¿no? Fuimos las primeras.
Me acuerdo que fuimos yo, Beatriz, Benaín, mi prima, Elisa Wagner, como 3 o 4 o 5. Fuimos la primera que bailamos flamenco. Inauguramos la Academia de Flamenco de Ciudad. Fuimos la Wow. prim- Increíble, fuimos la primera que fuimos a los tours de Europa que decían que quiere fiesta de 15 años o tour de Europa con Turben y con niñas de toda Caracas. Turben, todo el mundo para Europa en los tours, por ahí a ver el mundo. Y también la primera que tuvimos un caballo, y íbamos al club hípico a montar caballo, a saltar como loquita. Se acabó el caballo cuando a mí me rasparon en química, física y matemáticas de tercer año. Adiós caballo. Pero bueno, mira, fueron pioneros en muchísimas cosas que tienen que ver con educación y estamos profundamente agradecidos. Leí que tu hermana, Vivian, que estudió farmacéutica, lo tuvo como profesor. Sí, imagínate tú, y lo Wow. estricto que era mi padre. Pero mira, yo creo que mi papá fue más estricto con ella que con todas las demás, para que no, ¿sabes? Para que no creyeran que había ventaja. Súper estricto. Pero mira que, y después, bueno, fue mi papá el que le puso la medalla. Qué belleza. ¿Y Eh, hubo algún favoritismo entre ustedes, las tres niñas? ¿Había una consentida? Nada, nunca, todas iguales las tres. Eso nos lo enseñaron y lo aplicaron. Las tres, todo igualito para las tres. Se compraba una cosa para las otras dos también. Una iba de viaje, el año siguiente iba la otra o iba la otra. Nunca hubo diferencia entre nosotros, ni las hay. Siempre igualitas entre las tres. Claro, la vida de nosotras todas ha sido diferente, pero siempre han estado ahí con nosotras en las buenas y en las malas. Qué Siempre. bonito, un padre que siempre apoyó. Es increíble porque tu padre, pues, fue padre de ustedes, pero padre de nuestra comunidad. Entonces También. lo tenemos un pedacito de él todos, porque nos dio mucho, nos dio mucho. Estamos todos Sí. muy agradecidos con él. Ay, tan bellas Para tus ir palabras. cerrando, porque no lo quiero hacer tan largo, pero hay tanto que hablar de tu padre y de la vida que dio en Venezuela como profesor. Quiero hablar un poco esa etapa de él, porque recién graduado era tan brillante y tan buen alumno que enseguida lo querían dejar de profesor en la universidad y fue compañero de Abraham Levy, a quien tuve pues en el programa y que habló maravillas de él y de muchas personalidades, inclusive el profesor Jaffa, que en esa época pues era un profesor, creo que tuve a alguien en el programa que me habló de él y me pareció impresionante porque era un profesor de Europa que llegó a Venezuela y estuvo pues como profesor en la Universidad Central. Y tu papá pues vivió todos esos tiempos y quiero que me cuentes un poco esa etapa de él, aunque tú no recuerdas mucho, pero lo que puedas, porque una etapa fascinante y algo que me llamó mucho la atención es que él nunca quería protagonizar. Entonces siempre era él que decía renuncio y me voy porque ya le quiero dar cabida a otra gente. Eso sí, es verdad, ¿no? Yo creo que le tenía pánico a entronizarse en un puesto y toda la adulancia y todo lo que viene alrededor. Mira, no me recuerdo mucho, no sé bien lo que pasó, pero hasta lo que sé, mi papá siempre exigió la excelencia y el mérito. Yo creo que cuando la universidad, por A, por B, por C, desviada, X, decidió masificar y bajar el nivel, allí mi papá dijo, no, yo no puedo ser cómplice de este asesinato intelectual, profesional, que se va a cometer en muchas generaciones fabricando mediocres. Wow. Entonces, creo que parte
desengaño, decepción, fue esa, que habían autoridades entrantes con tendencias, vamos a decir así, masificadoras, marxistoides, etcétera, 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 que iba a bajar el nivel de la universidad. Por eso, cuando lo llaman para la Simón Bolívar, él acepta y está dentro del comité o la junta directiva de la Simón Bolívar, porque era una universidad donde el mérito y la excelencia eran importantes. También, cuando renuncia el doctor Maíz Vallenilla, creo que por una injusticia interna, algo, todo el equipo renuncia con él. Perdón, en solidaridad. Pero ahí vamos, ahí está, qué increíble, ¿verdad? Qué historias. Aquí dice tu hermana, mi papá le tenía pánico a la mediocridad. Así es, pánico, Wow. pánico, Wow. pánico. Sí, y no tenía paciencia. Bueno, a veces se lo heredamos nosotros, ¿no? Que yo pierdo la paciencia cuando explico algo y no me entienden. Ay, Dios, después me arrepiento porque pego un grito, ¿ves? Pero eso no está bien. Pero hay que aprender, la paciencia es una virtud, pero la meritocracia, mi papá de verdad que, Y de nada. hecho hay un premio en la escuela, en el colegio, que tiene el nombre de tu padre, que es para rendir honor a la excelencia, que Y se llama el aprovechando, premio Gonzalo Benaín Pinto. sí, ese premio lo instalamos nosotros como familia, Mm. creo cada 2 años, para premiar proyectos que tuvieran gran impacto social en Venezuela, ¿no? Funcionó buenísimo durante varios años, pero bueno, ya luego se convirtió muy cuesta arriba, muy costoso, porque bueno, el premio era costoso, había que darlo, pues. La gente no solamente se entusiasmaba por la proyección que pudiesen tener, sino por el premio. Y mira, se van aflojando los resortes organizativos, pero sobre todo los recursos. Ya hay que saberlos administrar y, bueno, dirigirlos hacia donde se tienen que dirigir. No, no alcanza para todo. Hay comentarios de gente que trabajó con tu padre en el libro y que se expresan pues de una manera impresionante de cuán querido era, porque una persona pues que entraba por la puerta, así me lo puedo imaginar yo, y que no podía pasar desapercibido. No, yo te digo que todas mis amigas, toda la vida, todas lo amaban. Lo amaban porque él tenía paciencia para sentarse a hablar con cada quien, para escuchar, preguntaba, se interesaba, le daba la importancia a la gente y al ser humano por su humanidad. Eh, Mira, tenía ese don. Todas, siempre mis amigas, cuñadas, cuñadas, todas. Y luego mi padre sabía mucho de historia, era un erudito en historia, leía mucho, entonces te explicaba. Cada vez que había algo, te explicaba los eventos y, como dices tú, los concatenaba con una línea de tiempo y entendías qué es lo que estaba pasando y por qué y lo que podía pasar. Entonces, además, era un hombre muy ameno, que charlaba muy amenamente, pero sobre todo muy humano. Te escuchaba. Fíjate que lo que está escrito en su lápida se lo escribió una amiga mía muy querida, que es poeta, y a todos nosotros nos pareció tan bello, como un homenaje tan bello que lo pusimos. ¿Recuerdas más o menos, Eh, parafraseando? no, mis hermanas, si me están oyendo, te lo van a poner. Algo de un hombre sabio. Yo ahorita, ya a mi edad, me está fallando la memoria. Qué bonito, Pero Silvia. muy Bueno, a ver si bello. alguien nos los pone por acá, pero me pareció increíble tener la oportunidad, pues, de hablar con alguna de las hijas. Fuiste tú, Silvia, gracias. Aquí Gracias. están también tus Sí, hermanas, pero no podía dejar de honrar la memoria de tu padre, pues, hablando de todo lo que hizo
no solamente en nuestra comunidad en Venezuela, la comunidad judía en Venezuela, sino también, lo repito, por un país, porque se entregó en vida a hacer, a dar todo por su país. Es verdad. Es maravilloso. Eh, Quiero cerrar y que me digas qué te llevas de tu padre, qué te llevas de tus abuelos, porque repito, es esa continuidad, es esa educación que viene de casa, que tu papá lo tenía muy claro, porque como bien leí, él siempre decía, y aquí está Talma, me encanta que esté Talma Es tan escuchando, porque bella, ella siempre lo repite, que tan la bella. educación es responsabilidad del colegio, pero pues también viene de casa, y él entendía perfectamente que había que unir tanto a padres como a maestros en un fin común. Ah, es verdad. Mira, tú me preguntas que qué me llevo yo de mis abuelos y de mi padre. Me llevo el oficio, sí, es un oficio más difícil y más complejo de un ser humano, que es la integridad. Mm, La integridad, qué sí, bonito. integridad. Mm, esa es. Ahorita que estoy pensando, digo la integridad. Parece abstracto, pero te engloba todo. Engloba mucho, mucho para ser un buen ser humano. ¿Qué consejo crees que en palabras de tu padre él pudiese darnos hoy en día con la situación que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial y ver todo este tumulto de cosas que suceden? ¿Qué piensas que como visionario diría tu padre? Si es que te estoy poniendo muy alta la vara, pero Sí, ay, me está agarrando de sorpresa porque si decimos, si nos vamos con algo que haga sonreír y mejor. trajo cosas, digo, sálvense quien pueda, sálvense quien pueda. Pero no, yo pienso que mi papá no hubiese dicho que estemos siempre atados, amarrados a nuestros valores, bueno, los judeos cristianos occidentales, los valores de los 10 mandamientos, que no perdamos de vista los valores que realmente es lo que queda y lo que te va a permitir no convertirte en una bestia y en un animal ante todo esto, mantener a la familia unida y soñar siempre con Soñar. un mundo mejor, que los sueños se cumplen, te da vida. Qué bonito, me encanta, me encanta. Gracias, Silvia. Quiero Bueno, aprovechar y podemos hacer perdón, un programa parte 2. un Quedó todo. programa parte 2, parte 3 y parte 4, porque es mucho lo que hay para contar de tu padre. Repito, ojalá podamos tener una edición de este libro en Amazon Está y en que más Caracas. gente lo tenemos en Amazon. No, está en Caracas, en mi hermana Jackie, en la oficina de nosotros en Caracas, tenemos libros para todo aquel que esté interesado, que llame y lo tendrá en sus manos rapidísimo. Me encanta. Gonzalo Benaín Pinto, un visionario, sueños y logros, escrito por Jacqueline Goldberg, y es fascinante la lectura. Quiero leerte aquí algunos de los comentarios. Dice Jacqueline, en Caracas tenemos libros, me encanta. Por aquí habla Juan Pérez, dice gracias por esta entrevista. Talma Tan dice, bello. exacto, atados a los valores, voy a ponerme los lentes, si no, no puedo leer bien, atado a los valores del judaísmo y los valores universales. Además amaba Venezuela así como mi padre, es así, Talma. Dice Vivian, tu hermana, creo que el libreto preferido de mi papá era El Principito. Cierto. Qué bonito, wow, wow, cuántas enseñanzas. Dice por aquí José A. Pérez, Shalom, me encantaría saber cuál es el libro favorito, si tiene alguno. Bueno, El Principito, ¿no? Es lo que contestó Vivian, por eso contestó El Principito. Bueno, Por al aquí, principio, mira, mi papá leía todo lo que fuera de Napoleón. ah, Era wow,
todo lo que existe sobre Napoleón lo leía y lo releía y lo seguía leyendo mi padre. Mucho que aprender de la historia. Ujú. Dice Talma, felicidades por esta entrevista tan importante para nuestra comunidad y para el mundo entero. Es así, de acuerdo contigo. Tu hermana Jacqueline, su excelente impronta sigue presente y viva en Hebraica, en la comunidad, en cada persona que tuvo la bendición de conocerlo. Lo certifico, es así. Vivian por aquí dice, y el buen nombre, por supuesto. Anita Hirschfeld, un abrazo para ustedes, totalmente de acuerdo. Ay, mi mamá, Ay, qué interesante bueno. entrevista, me encantó. Un abrazo para las dos, tan bella, mami. Por aquí Tan dice linda. Benjamín Schomstein, que sí está conectado. Fue uno de los grandes dirigentes de nuestra comunidad judía en Caracas. Tu hermana nuevamente, Jacqueline. Aquí estamos, mis hermanas y mi mami, oyéndolas. Gracias, Tamara y Silvia, por esta maravillosa entrevista. Qué bonito. Un abrazo, un beso para Judith. Dice por aquí, sigo leyendo, Silvia Peloic. Me encantó escuchar esta maravillosa entrevista a mi querida Silvia y escuchar todos esos recuerdos de los amados Benaim Abadí. Qué bello. Bonito, qué bonito. Por aquí sigo leyendo. Voy para arriba para que no se me pierda ninguno. Benjamín nuevamente dice cierto. Su esposa Judith, extraordinaria mujer y una acompañante en todo. Qué Qué bella. bonito. Dice tu hermana nuevamente, Jackie, nuestra madre Yuyu, una gran mujer que acompañó a un gran hombre en su gesta visionaria y sigue dando vida a ese gran legado. Wow, qué bonito homenaje. Dice por aquí Débora Sara, qué gran labor la de su papá en todos los campos donde pudo, qué orgullo. Así Esa es es. mi hija. Débora Sara es mi hija. Ay, qué bonito, qué bonito. Dice Benjamín Schomstein, de nuevo, el tiempo lo sacaba por dormir solamente 3 a 4 horas diarias. El resto era trabajo, más trabajo, más trabajo, con visión y con inteligencia. Es verdad. Qué bonito. Yuyu siempre está presente en su vida, fue su gran apoyo. Vivian, por aquí sigo. Dice Débora nuevamente, hay que hablar de la esposa. No yo. Por si- ¿Ah? Que seguramente Débora no oyó la parte cuando hablamos de Yuyu. Claro, claro, eso vino, es que estoy leyendo para arriba. Dice por aquí Jenny Safrani, qué entrevista tan interesante. Mira, algo muy interesante que pone Talma, dice, cuenta de los cosméticos de tu papi que nos daban a nosotras para los granos en la adolescencia, el líquido rosado y el amarillo. Es verdad. Y por acá dice Vivian, pasamos la adolescencia sin granos con los productos. ¡Wow! Por ahí hay que patentar esos productos. Mi papá les preparaba, pero especial, ¿no? Se metía en su laboratorio, mezclaba su fórmula y les llevaban los frasquitos para los granos. Es verdad. Qué Que, buena memoria, qué buena que memoria. es que nos criamos juntos todos. Dice por aquí Lía Lapco, los que iban a estudiar afuera lo hacían para volver, sí, lo Así conversamos es. antes. Dice Benjamín nuevamente, es que no quiero dejar de leer estos comentarios porque vuelvo y repito, es un honor y una honra para tu padre. Luces en hebraica, perdón, Luces en hebraica, y estuve algunas noches en su casa, incansable trabajador hasta las 2 y 3 de la madrugada. Él fresco como una lechuga y yo con sueño. La comunidad judía de Caracas está en deuda con él. Wow. Wow, qué belleza. Anabela Pillman, qué lindo redescubrir nuestra historia. Un Mi abrazo sobrina. gigante. Qué Ay, qué belleza, linda. Esa es mi sobrina que vive aquí en Francia. qué belleza. Dice, las amigas de Vivian tenemos excelente cutis gracias a Gonzalo. Es de Talma. Ani Sultán, Gongón, es verdad, porque le decían Gongón, Sí, Gongón y Yuyu, seres muy sí, especiales. es verdad. Qué belleza, qué belleza. Tania Benaim, muchas cosas que no conocía, orgullo familiar. Qué bella, Eh, mi prima. Eti Kaiser, Tania,
Eti Cacay, Eti Seir. ¿Cuál es el teléfono para obtener el libro? ¿Cómo volver a decir dónde podemos obtener el libro? Ponemos un número Ok. de teléfono, ¿cómo a quién contactan? Ok, a mi hermana Jacqueline, anota, Jacqueline Benaín de Pilman, 0414-140-1973. 0414. Ajá, espérate, que me lo conozco así porque como tengo mala memoria, 0414, ay, 140, Voy a poner otra vez, un minuto. Ah, 1973. mira, ya la anotó Jacqueline, listo. Ok, listo, Más 58 si estás afuera, correcto. 414-140-1073. Lo voy a poner en pin comment para que la gente Ok, lo pueda anotar. Y buenísimo. bueno, Tan ¿qué, bella, qué te qué honor tú que me hayas entrevistado tú. Me No, encanta. me encanta. Gracias, miles. Y un honor ser parte de esa gran comunidad, esa comunidad judía de Venezuela, que es increíble y siempre hablamos del colegio, lo repito, cada una de las historias que contar, cada uno de los que han pasado por aquí hablan de ese colegio maravilloso y esa comunidad maravillosa y no podíamos dejar pues de mencionar a uno de sus padres y creo que uno de los más importantes que fue el visionario y se dio cuenta que había que unir esa comunidad y hacerla tan especial. Así es. Silvia, despídete por favor de la audiencia. Me despido. Muchísimas gracias por escuchar todas estas historias, ayudar, compartir este homenaje póstumo a mi papá, a nuestro papá, al esposo de mi mamá, al abuelo, al tío, que realmente honor se lo merece. Una y mil veces, hasta la eternidad, haciendo Qué historia, bonito, qué haciendo y bonito. Así es. caminando, has hecho camino y no se detiene con tu andar. Qué bonito, qué bonito. Repito el teléfono, lo puse PIN, lo voy a corregir, 0414-140-1973, más 58, Ok, 414-140-1973, quien quiera conseguir este fabuloso libro. perfecto, Feliz ya tarde, mi hermana, feliz noche para ti. es verdad, feliz día para ti, buen almuerzo para ti. Y para, como siempre, la entrevista queda colgada por Instagram y la subo en un par de horas en YouTube y en Spotify para que la puedan escuchar. Un Chévere, abrazo. cuando quieras saber de política de Francia, todo, seguimos. Ahí vamos. Vale, un beso. Bye bye.